Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Un mes casi medio desde el último En Ruta Ellas, pero por medio hubo el seguimiento diario, los diarios de cada etapa de la Vuelta a España femenina. Una experiencia muy chula. Lástima que la carrera no diera para más, porque yo creo que si hubiera dado un poquito para más aún, hubiera sido más interesante escuchar los análisis de esos días. Pero aprovecho para dar las gracias a todos y todas los que os pasasteis esos días por el podcast. La verdad es que fue reconfortante saber que estabais al otro lado. Semana con bastante movimiento. Se nota que ha llegado el buen tiempo y que hay muchas más carreras. Esta semana, aunque no han tenido precisamente un buen tiempo en el Tour of Britain Women, y eso yo creo que ha condicionado en parte el resultado final de la carrera, con la sorprendente victoria de Ali Wollaston. Os hablaré de la carrera, de lo sucedido en cada etapa, pero todos los días yo creo que hubo algo que contar. La verdad es que fue muy entretenida la carrera. Luego me pasaré por la Volta Ciclista Cataluña Femenina con una Demi Vollering sin rival y que vino a apuntar su nombre en el palmarés de la carrera. Dentro de unos años será bonito recordarlo. Os hablaré de lo que ha dado de sí la prueba y también del resto de carreras que han sido unas cuantas, sobre todo pruebas de un día. Y antes de todo eso, pequeño repaso a la actualidad y cerraré como siempre con el menú de la semana que vuelve a venir bastante cargado de carreras. Por tanto, nos subimos a las bicicletas y comenzamos. Y comenzaré la actualidad con una noticia un tanto curiosa. Es una investigación que dice que el corazón de las mujeres cambia de forma diferente debido al ciclismo que el de los hombres. Durante años la medicina deportiva ha evaluado el corazón de las atletas de élite con una vara equivocada, la masculina. Sin embargo, una nueva investigación del Centro Médico de Ámsterdam junto al Comité Olímpico Neerlandés revela que el corazón femenino se adapta de forma distinta y única al entrenamiento extremo. El estudio, que analizó a más de 600 atletas de alto nivel, incluidos olímpicos y paralímpicos, ha descubierto que mientras en los hombres el entrenamiento intenso provoca un engrosamiento del músculo cardíaco, en las mujeres, especialmente en disciplinas de resistencia como el ciclismo, la adaptación se manifiesta en cavidades cardíacas más grandes, no en corazones más gruesos. En otras palabras, el corazón de una ciclista de élite no es simplemente una versión reducida de la de un hombre, es otro tipo de motor, con otra arquitectura. Esto tiene implicaciones cruciales. Evaluar corazones femeninos con criterios masculinos ha llevado seguramente a errores médicos, diagnósticos equivocados, que pueden confundir un corazón sano con uno enfermo. El hallazgo subraya una laguna histórica en la investigación médica del deporte femenino. Mientras los problemas cardíacos en hombres ciclistas han sido ampliamente estudiados, en las mujeres aún se navega en terreno desconocido. Aunque parece haber una menor incidencia, los científicos insisten en la necesidad de más estudios que incluyan variables como la hormona, los ciclos de entrenamiento y los efectos a largo plazo tras el retiro. Con este trabajo se abre una puerta hacia una medicina deportiva más precisa, más justa y sobre todo más segura para las atletas de más alto nivel. Me ha parecido curioso el artículo y por eso os lo he querido traer porque creo que es interesante de compartir. Seguimos. El Tour de Francia femenino comenzará en 2026 con 2 etapas en Suiza. Así lo anunció ASO. El Tour de Francia Fems comenzará el próximo año, el sábado 1 de agosto, y la primera etapa de 137 kilómetros comienza y termina en Lausanne. Esa etapa es una etapa ideal para corredores que dicen romper la carrera, según informa la organización en redes sociales. El segundo día, cuando las ciclistas vayan por Aingen, de Aingen a Ginebra, serán 150 kilómetros y, por lo que parece, será el turno de las velocistas. Aún no se sabe nada de las otras etapas, pero estando en Suiza y teniendo que atravesar a Francia, a mí me gustaría ver algún puerto de esos chulos que hay para atravesar los Alpes. No sé si la política del Tour de Francia femenino de dejarlo todo al final hará que eso no lo veamos. La próxima edición, por cierto, del Tour de Francia femenino comenzará el sábado 25 de julio y vamos a ver si puedo hacer un seguimiento diario de la prueba. La verdad es que me encantaría hacerla. Más noticias. Lucinda Brand está de baja. Lucinda Brand no ha competido desde la Amstel Gold Race y aún no se sabe cuándo volverá. El problema, un parásito. La ciclista del Lidl 3 de 35 años no puede entrenar por el momento y mucho menos competir. Brand dijo que lo encontraron mientras iniciaban los entrenamientos para la segunda parte de la temporada.
Ahora dice que está tomando antibióticos y que solo queda tener paciencia para volver a entrenar y poder competir. En principio la idea es que pueda disputar el Tour de Francia femenino y ayudar a sus líderes de la carrera, aunque hay que recordar que el año pasado tuvo un buen desempeño en esta carrera, cuando acabó octava en la general. Más noticias. Thalita de Jong en proceso de recuperación. La corredora, después de un prometedor inicio de temporada, estuvo un tiempo de baja por una fractura de clavícula y regresó en mayo y lo hizo con un buen tercer puesto en la Durango, pero volvió a enfermar gravemente. Dice que después de muchas horas de sueño, visitas al médico, análisis de sangre y otras pruebas, ahora ya sabe qué es lo que tiene, y es una infección bacteriana sumada a un virus que provocó un resfriado fuerte y también una miositis, que es una afectación de los músculos que se inflaman y lo que provoca debilidad y dolor. Y ella dice, la corredora, nunca había estado tan enferma ni con tanto dolor, ni siquiera podía caminar ni montar en bicicleta. Lo he pasado muy mal, pero ahora ya me estoy recuperando, ya he vuelto a montar en bicicleta, aunque no mucho y no al ritmo habitual. Aún no hay fecha para su vuelta, pero bueno, la noticia es que está en proceso de recuperación y es una lástima porque, si os recordáis, Thalita de Jong había cambiado de equipo y la verdad es que había comenzado muy bien la temporada. Y en noticias más breves, pues solo tengo una, y es que Antonia Niedermayer ha ampliado su contrato con Canyon hasta 2028. La corredora de 22 años lleva toda la vida deportiva en el equipo desde 2022 y hay, pues eso, yo creo que muchos ojos puestos en ella para ver su progresión, pues ha demostrado buenas cosas, aunque de forma bastante irregular y bastante puntual. Todavía es joven, todavía puede demostrarlo y esta ampliación de contrato hasta 2028 solo significa que Canyon confía en la corredora. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Estamos ya con el Tour of Britain Women, carrera que ya sabéis que es World Tour. Y menuda carrera hemos vivido, llena de alternativas, y eso que después de ver la primera etapa parecía que la cosa podría ser, pues eso, que estar en cosa de dos, pero no, cambios en la general hasta el final. Vamos a repasar lo que fue la carrera. En la primera etapa, en la última cota del día, Kimberly Lecourt atacó, faltaban 38 kilómetros para meta, la verdad es que fue un ataque de larga distancia, la verdad es que muy bien Kimberly ahí. En primera instancia, Anna Henderson la quiso seguir, pero no pudo, y la que sí que puso contactar con ella fue la campeona olímpica Kristin Faulkner. Las dos iniciaron una pelea con el grupo de las elegidas y pudieron llegar a meta con 5 segundos. Lecourt le ganó el sprint a Faulkner y Vives al gran grupo. Pero lo que os decía, aquí pareció que en esa cota Kimberly Lecourt y Kristin Faulkner estaban un paso por delante de todas ellas. Y además yo había puesto a Kimberly Lecourt como favorita para ganar esta carrera, por tanto estaba muy contento en esa primera etapa. Pero la cosa cambió en la segunda etapa. En esta segunda etapa pasaron bastante cosas y la verdad es que una de ellas es que a unos 27 kilómetros, justo cuando se estaba lanzando la carrera, cuando se iba a hacer el ataque decisivo, Lorena Vives se sale de la carretera. Era una de las favoritas para esta etapa. En ese momento un ataque de Anna Henderson y Mara Roldán, aunque no llegó a fructificar, por el empuje de Kristin Faulkner hace que se seleccione el grupo. La líder Kimberly Lecourt sorprendentemente está en un segundo grupo. Yo creo que la pillan un poco despistada. A 17 kilómetros el Team Picnic lo ve claro y se pone a tirar con 3 corredoras para Mara Roldán. A 14 kilómetros en una rampa del 8% es cuando salta Mara Roldán haciendo un fuerte ataque que no recibe respuesta. Consigue abrir hueco con rapidez. Poco después es Rejane Marcus la que ataca y se produce una bonita persecución entre las dos, pero Mara Roldán conseguirá ganar la etapa. Segunda victoria profesional para la canadiense, la primera el año pasado en una etapa de la Volta a Portugal. Y aquí Kristin Faulkner se pone el líder de la carrera porque Kimberly Lecourt se dejó más de 2 minutos. Por tanto,
ni gozo en un pozo. En la tercera etapa, esta es la que viene muy condicionada por las estrechas carreteras de Escocia, por la lluvia, muy intensa en algunos momentos y que convirtió el gastado alquitrán en una pista de patinaje. Ejemplo de ello es que a 56 kilómetros hay una caída de la tercera corredora del grupo en una curva bajando, provoca un efecto dominó que hace caer a más de medio pelotón. Entre las afectadas está Christine Fauner, la líder, o la ganadora del día anterior, Mala Roldán, que tuvo que abandonar la carrera, desgraciadamente, por una fractura de fémur. La verdad es que qué mala suerte después de demostrar las piernas que demostró en la segunda etapa. Increíble cómo se puede torcer una carrera en un solo día. A la que escuchamos gritar de dolor, eso sí que lo pudimos ver, fue a Bárbara Guarisi, consolada por Lorena Vives, que también se cayó de nuevo. Y la favorita de la general Kimberly LeCour también se caería. Pero eso no sería todo. Fauner se reintegra al grupo con esfuerzo y al poco de entrar, de nuevo, una caída. Quedaban 33,6 kilómetros para el final y de nuevo la mala suerte se ceba en Fauner, que se va al suelo ella sola. Todos esos incidentes le harían llegar, aunque con mucho esfuerzo, a más de 3 minutos de la ganadora y por tanto perder el liderato. Por delante, una buena noticia. Atacó Cecilie Uttrup-Lundvik. No sé cuánto hacía que no veía atacar a la danesa y provocar un corte. Además un corte ganador, como así fue. Quedaban unos 25 kilómetros en una pequeña rampa, aceleró y se llevó con ella a Carlines Wilkins del UAE, a su compañera de equipo, Eleonora Gasparrini, también a Alice Wollaston, fue fundamental este ataque del FDG, Kat Ferguson del Movistar y Jessie Nelson del Pink Technic. La mala suerte hizo que Lundvik no pudiera seguir con el grupo por problemas mecánicos y se perdió la oportunidad de poder ganar. Pero bueno, como mínimo ella provocó esa rotura. La llegada se produjo bajo un gran manto de lluvia. Todo, además se veía como las ruedas habrían surcos de agua en la carretera. La verdad es que en ese momento caía muchísima agua. UAE intentó aprovechar su superioridad en la llegada y nada, bajo ese manto de lluvia en un adoquinado con ligera subida fue donde Kat Ferguson impuso su velocidad y se colocaba líder de la prueba con escasos 3 segundos de margen sobre Ali Wollaston. Como dato, Kat Ferguson, con 19 años y 41 días, se convirtió en la ciclista más joven en ganar una carrera en el circuito World Tour femenino, que se dice también pronto. La verdad es que está teniendo un rendimiento muy, muy bueno, el de Kat Ferguson. Y cuarta etapa y última. Se iniciaba la etapa con ese escaso margen entre las dos corredoras y con las bonificaciones de por medio que yo creo que iban a ser fundamentales, como os voy a explicar. Con esa tensión fue imposible escaparse y se disputaron los sprint por los bonus. En el primero, Wollaston por delante de Ferguson, lo que dejaba la diferencia en 2 segundos. En el siguiente sprint se repitió la historia y eso dejaba la diferencia en 1 segundo. En el tercer sprint, supongo que os imagináis lo que sucedió. Pues sí, la misma historia y eso dejaba a las dos corredoras empatadas a tiempo. Quedaba el sprint final donde se decidiría la victoria de la etapa y de la general. Lorena Vives se llevó la etapa con comodidad por delante de Charlotte Cole y el tercer puesto fue para Ali Wollaston, con lo que se hacía con la general. Kat Ferguson tenía cara de tristeza en la llegada por la oportunidad perdida. La verdad es que era una muy buena oportunidad. Victoria 110 para Vives, novena de este año, a una de Denny Bollering, que suma 10 con las que consiguió en la Volta Ciclista a Cataluña femenina. Y Wollaston, victoria 12 de su carrera deportiva, y no es la primera vuelta por etapas que se lleva, pues había ganado la Ceratisi Festival Elsie Jacob en 2023, pero me da a mí que ella no esperaba hacerse con este triunfo, aunque ha demostrado una buena estampa en esas cotas, cosa que en algunas pruebas de un día no ha conseguido hacer. Supongo que un buen punto de forma es la clave para poderlo conseguir. Eso yo creo que le abre muchas posibilidades a Ali Wollaston para que pueda hacer mejores carreras de un día, que yo creo que tiene muchas posibilidades de hacerlo. Estamos ya con la Volta Ciclista Cataluña Femenina, carrera 2.1. Se cumplió el pronóstico con la victoria de Denny Bollering. Yo creo que aquí fue una invitada de lujo, no sé si pagado o no, pero yo supongo que también esto se suele pagar para que puedan venir a poner su nombre en el palmarés. Y yo creo que también es una buena política para ver si esta carrera al final puede subir a 2.pro y luego a World Tour, que la verdad es que sería una muy buena noticia. Pero al final también se cumplió el pronóstico del podium, como yo relaté en la previa que envié en Mensashtag.
porque puse que Elisa Chabey y Marion Brunel serían las que se disfrutarían el podio, y así fue. Dominio total de FDG en la carrera. La verdad es que había un nivel muy diferenciado entre las corredoras de FDG y muchas otras. Han ganado las 3 etapas con 3 corredoras diferentes. La primera, con Lee Chabey, al coronar el Coll de Porrera, de 3,3 kilómetros al 6,8%, la penúltima dificultad de día, hay un ataque de Vollering y Chabey a dúo, con Ana Santesteban a rueda. Las 3 contactaron con las escapadas del día y las dejaron. Se jugarían la etapa entre las 3 y FDG jugó su superioridad y con un ataque de Chabey, que no pudo responder Santesteban, ganó. A 6 segundos entraría Vollering y a 7 segundos Santesteban. El resto del grupo a 1,53. Golpe brutal sobre la mesa, sin ser la etapa de montaña, como la que sería la siguiente, y Chabey recogió un triunfo dejado claramente por Vollering. Gran rendimiento, además, gran noticia de que Ana Santesteban estuviera a ese nivel. Es una alegría verla de nuevo así, sobre la bicicleta, y yo lo único que espero es que dure ese nivel. Por cierto, una pequeña crítica a los maillots del líder y de la regularidad. Se parecen tanto que casi ni se distinguen. Por tanto, no sé si habría que darle una vuelta a esos maillots. En la segunda etapa era la etapa decisiva, con el Col de Pal, el final en el Col de Pal, y fenomenal trabajo de Chabey en esta subida, primero para reducir la escapada y luego para reducir el grupo de favoritas. Vollering atacó a 11 kilómetros de la meta. Solo 3 ciclistas respondieron al ataque. Neve Bradbury, que también era una de las que tenía que estar, aunque tenía la duda de ver cómo rendiría. Marion Brunel y Fenke de Briles, del Visma. Vollering puso su ritmo de martillo y solo Brunel pudo aguantar, la cual tenía ya mucho mérito, porque el ritmo ese que va machacando Vollering, la verdad es que cuesta seguirlo. Vollering lo intentó en alguna ocasión más, pero Brunel tenía un gran día y no la dejaba de rueda. Por detrás Chabey no se dejó ir y iba hacia adelante. A unos 600 metros es cuando Vollering da el estacazo definitivo y se va por la victoria. La verdad es que le mete un hachazo y en esos 600 metros le va a sacar 31 segundos a Brunel. Fenke de Wiles llegará tercera a 2.07 con Chabey. Demasiadas diferencias de nivel entre Vollering y el resto, la verdad. Pero por eso tiene tanto mérito lo que digo de Marion Brunel, de que haya llegado a 31 segundos de ella. Y en la tercera etapa era sobre el papel la etapa más sencilla y así fue, pues se llegó al sprint y Loes Aguesdes del FDG se llevó la victoria con el permiso de Danny Vollering, que lo celebraba levantando un brazo y eso le costó una multa de la UCI. Se cerraba así la Volta Ciclista a Cataluña, que espero, como decía, que pueda seguir creciendo en recorrido y en participantes, porque si no se queda como un poco descafeinada. Ya pasó el año pasado, que estaba Marianne Busch, y este año con Danny Vollering. Yo creo que necesita alguna competidora más que le dé un poquito más de emoción a la carrera. Seguimos con las carreras de un día. Tuvimos la Ampe Port Epic Ladies, la versión de esta carrera tan bonita, 1.pro. Fue una carrera que parece mentira que se llegara al sprint después de las caídas, los pinchazos, los ataques y los contraataques. El último de ellos, de esos ataques, a solo 10 kilómetros de meta, y parecía que podía ser el bueno, porque iban 3 corredoras, y además lo iban haciendo muy bien, pero no, fueron absorbidas a 3 kilómetros de meta, y todo ello provocó que se disputara el sprint. Y menudo final, pues Susanne Andersen y Clara Copponi tuvieron que esperar a la resolución final del jurado después de consultar la foto finish. Al final, Susanne Andersen se hizo con la victoria, segunda Clara Copponi y tercera Eildin Schaap del equipo del UAE de desarrollo, que conseguía su mejor resultado hasta la fecha. Esta era la segunda victoria de Andersen en la temporada tras su triunfo en la Ronde de Moscú en abril y la tercera de su carrera deportiva. Y al día siguiente teníamos la Dras Door Bestrom 1.1, una carrera de 127 kilómetros y estuvo animada por una escapada que duró hasta los últimos 20 kilómetros. Después de eso, a falta de 5, se formó una escapada de 6 corredoras con Floyd Morse, Ilse Plumiers, Valérie Denis, Susanne Andersen otra vez, Amalie Didiksen y Lily Williams, y que serían las que se jugarían la carrera. Susanne Andersen, con la confianza de haber ganado el sprint del día anterior, lo lanza antes de tiempo, pero Floyd Morse le pudo remontar y ganarle. Amalie Didiksen fue la tercera. Era solo la segunda carrera del año para la joven de 19 años del Lidl Trek, y la verdad es que estuvo enferma a principio de temporada y tuvo que pasar incluso por el quirófano, y es su primera victoria profesional.
También tuvimos Alpes Gresiuan Classic 1.1, la cuarta edición de esta clásica, que llevó a las ciclistas a recorrer 111,8 kilómetros con 3.000 metros de desnivel positivo y con el final en el Collet de Alebar de 11,2 kilómetros al 8,4%. Por tanto, ya veis que era un exigente final donde todo apuntaba que Valentina Cavalar debía ser una de las protagonistas, pues la habíamos visto muy bien en Burgos, aunque también se contaba con Petra Stianik, que también fue una de las mejores en Burgos. Al final Loic Claes lo intentó desde lejos, a unos 40 kilómetros del final, en el descenso de la Côte de Saint-Marie-du-Mont, abrió un hueco sorprendente de 3 minutos y además, yo no sé si lo pensaron bien porque es una buena escaladora y parecía que podía tener una victoria delante de ella. Se llegó a la subida final y Valentina Cavalar lo vio claro, tenía que atacar desde abajo para poder recortar la distancia y así lo hizo. Consiguió adelantarla y no solo eso, sino que le metió 1.26 en meta. Claes sería segunda, la victoria quedaría igualmente en el equipo Arkea, porque las dos son del equipo Arkea, y también corría por allí Nadia Gotova, que acabó en tercera posición. Y la otra favorita, Petra Stianik, acabó en la cuarta posición. Las diferencias a partir de ahí fueron muy grandes, muy bestias las diferencias. A apuntar el sorprendente quinto puesto de la corredora de San Marino, Valentina Benerucci, del equipo AR Monex, en su primera temporada élite a sus 31 años. Vamos a ver evolución, porque la verdad es que la cota se las traía y acabó pues muy bien, en quinta posición. Y también apuntamos primera victoria profesional para Valentina Cavalar, que es una corredora austriaca y que apunta maneras de cara al Tour Femenino Internacional de Pyrénées, que se disputará en breve. Y más carreras, la última que vamos a repasar, el Gran Premio Selkes 1.1. Ya le tocaba a la francesa Clara Copponi y esta vez no falló al llevarse al sprint del grupo seleccionado de la carrera. La carrera se inició con retraso por problemas organizativos con la señalización. La falta de viento hizo que se pudiera controlar las escapadas bajo el control del líder Trek, que tenía claro que era su oportunidad. Y a falta de 24 kilómetros para meta se hizo un corte de 21 corredoras que se jugarían la carrera. Copponi fue guiada a la perfección por el equipo, lanzando un ataque definitivo a 150 metros de la meta, y Susan Andresen de nuevo cruzó la meta en segunda posición, con Catherine Schwenger con tercera posición. La victoria de Copponi ampliaba la racha del líder Trek y era la segunda victoria del año. Recordaréis que se llevó una de las victorias de Australia y estamos hablando ya del Pleistoceno. La verdad es que pintaba muy bien ese inicio de temporada. La verdad es que tampoco es que haya hecho malas posiciones, la verdad. Ha hecho buenas posiciones en el resto del año. Y estamos ya en el menú de la semana. Empezaríamos con el Tour de Suiza Woman, que espero a ver si ya mañana puedo publicar la previa en Substack. La verdad es que se inicia con una interesante, ya sabéis que en Suiza no hay mucho descanso, y aquí han metido un puerto de inicio casi de 8 kilómetros al 8,4% y luego ya terreno todo el rato rompepiernas y hacia arriba. Yo creo que sí que puede llegar un grupo seleccionado a la primera etapa e incluso alguna de las favoritas si tienen ganas de dar guerra. La segunda etapa también tiene cotas bastante interesantes, pero sobre todo hay un puerto, estoy viendo ahora 20 kilómetros de meta, que los 3 últimos kilómetros son al 8,3%. Yo creo que ahí sí que las favoritas no van a dejar pasar la oportunidad. Luego tenemos una etapa, diría que un poco más suave, porque los porcentajes no son tan fuertes, y yo espero que la tercera etapa pudiera acabar en sprint. Y finalmente tendríamos la resolución en la cuarta etapa, y de nuevo tener una cota a unos 15 kilómetros de 3,8 al 9,1%, por tanto también terreno para atacar. Y si no, estoy viendo que a 8 kilómetros también hay 700 metros al 8,2%. Por tanto, es un buen sitio para liarla en esta etapa. Mañana os hablo de la Starlist y de todo, pero vaya, que por aquí corre Denny Bollerin, está Niamh Fisher Black, está Cherin Kelbaol, Mónica Trinca Colonel, Kasia Neviadoma, está también Petra Stianik, Gaia Realini, a ver qué hace, Marlene Reuser, está Marion Brunel, es decir que Neve Bradbury por aquí también corre. Mañana, si puedo, os hablo de ella. Y también tenemos el Tour Femenino Internacional de Pyrénées, con una primera etapa
que yo creo que debería resolverse al sprint, aunque hoy hay una cota a 6 kilómetros de 2 kilómetros al 3,9%. A mí me da que no es suficiente para romper, pero vaya, siempre puede ser. Y esta carrera siempre tiene un buen puerto en la segunda etapa, y en este caso le ha tocado al Col de Sulor, 7,3 kilómetros al 8,1%, lo conocéis de sobra del Tour de Francia, y eso es lo que hay. Es decir, será casi, bueno, se puede decir que casi es una etapa unipuerto, pero la verdad es que interesante la llegada al Col de Sulor. Y finalmente tendríamos una etapa con final en Po, con terreno bastante pedregoso, porque hay pues muchas cotas. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cotas. Ninguna tiene a lo mejor una entidad muy fuerte, pero todas unidas yo creo que al final pueden hacer mucho daño. El final son 500 metros al 5,5%. Y acordaros que el año pasado aquí vimos ganar a Usoa Ostolaza, ganando en el Aubisque, por cierto, ¿vale? Vamos a ver si puede tener la misma suerte, porque la veo en la Starlist, por tanto, a ver si puede hacerlo. Y como digo, también estará Valentina Cavalar y alguna que otra corredora más. Y acabaremos con la Elmos Dras Dor Het Hageland, o a través de Hageland en versión femenina. Es un poquito más floja que la versión masculina, pero recordar que aquí tenemos esa llegada a la Citadel de Diez, que es esa subidita empedrada. La verdad es que es una carrera con mucha adoquín, con algunas cotas, y puede ser la mar de divertida. El año pasado la ganó Lucinda Brand por delante de Talita de Jong y Carlin Swilket. Es decir, que ya veis el perfil de corredoras que han ganado. Y muy bien, así que llegamos al final de este capítulo. Espero que os haya servido para estar al día del ciclismo femenino. Si es así, no os olvidéis de darle al like, se agradece, y además ya sabéis que ayuda mucho a la difusión de este contenido. Hasta la próxima entrega, que espero que sea la semana que viene. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.